Todo cambia en el momento en que decides recordar tu presente como si fuera pasado. Esa frase es el detonante. La chispa. El recordatorio de que no estás atrapado en lo que estás viviendo ahora. Hay una salida, y está en tu imaginación, no afuera. A veces, pareciera que nada se mueve. Que por más que quieras cambiar algo, una situación económica, una relación que no avanza, una oportunidad que no llega, todo permanece igual, rígido, inmóvil. La sensación de estancamiento suele ser silenciosa, pero muy pesada. Es esa duda interna que aparece como un susurro, ¿y si esto no cambia nunca? Ese pensamiento es más común de lo que crees. Neville decía: en tu fe es tu fortuna. La imaginación crea la realidad. La mayoría ha escuchado esa idea antes, pero no sabe cómo aplicarla realmente. No porque falte deseo, sino porque están usando la imaginación para repetir el mismo estado emocional una y otra vez. Sin darse cuenta, imaginan más de lo mismo, más preocupación, más carencia, más espera. Y aquí aparece uno de los errores más frecuentes. Las personas creen que la imaginación solo sirve para visualizar lo que quieren, pero siguen sintiendo que su deseo está lejos. Lo imaginan como algo que todavía no tienen. Ese es el punto donde todo se traba. Porque cuando deseas desde la falta, tu imaginación repite la falta. Y tu vida también. Neville lo explicaba en su conferencia El secreto del sentimiento. No debes pensar en lo que quieres, debes pensar desde el estado de haberlo recibido. Y pensar desde es otra dimensión. Es el puente que transforma. El método Yo me acuerdo cuando aparece como una herramienta suave pero poderosa para lograrlo. Es como mover una palanca interna que cambia tu percepción del presente. No empuja ni obliga, simplemente te reposiciona emocionalmente, como si hubieras avanzado en el tiempo. Funciona así: describes tu situación actual como si ya fuera un recuerdo superado. No luchas contra lo que te duele, lo reubicas en el pasado. Por ejemplo, imagina que estás atravesando un periodo complicado en lo económico. Pagos que no alcanzan, ingresos irregulares, pensamientos que insisten en decirte que es difícil. En vez de afirmarlo desde la angustia, te colocas mentalmente en un punto donde ya lo superaste. Desde allí, dices internamente: yo me acuerdo cuando mis finanzas eran un caos, qué alivio haber dejado eso atrás. Y lo sientes como verdad. No estás describiendo un futuro incierto, te estás moviendo a un estado donde ya ocurrió. Otro ejemplo. Alguien desea una relación armoniosa y siente distancia. En vez de repetir la sensación de vacío, se coloca mentalmente en un momento donde ya vive la armonía. Desde ahí, recuerda: yo me acuerdo cuando dudaba y todo se sentía inestable, qué diferente es ahora. Ese pequeño giro cambia todo. Porque, como decía Neville en El poder de la conciencia, tu mundo externo es solo un espejo de tu estado interno. Si cambias el estado, cambias el reflejo. Esto es una invitación a dar ese primer paso. Entender que no necesitas luchar contra tu presente para transformarlo. Solo necesitas reubicarlo. Convertirlo en un antes desde un ahora imaginativo más elevado. Cuando logras eso, el método Yo me acuerdo cuando deja de ser una frase. Y se convierte en una llave. No se supera un estado luchando contra él, sino dejando de vivir desde él. Esa frase golpea porque es verdadera. Muchas veces, sin darse cuenta, las personas creen que la única forma de salir de una situación difícil es combatiéndola día y noche. Creen que si no piensan en el problema, lo están ignorando. Pero en realidad, al sostenerlo emocionalmente, lo alimentan. Neville lo explica en La ley y la promesa. No puedes entrar en un nuevo estado mientras sigas emocionándote por el anterior. Ahí está la raíz del estancamiento. No es falta de mérito, ni de fuerza, ni de inteligencia. Es simplemente que la atención sigue atrapada en lo que duele. Y no es fácil soltar esa tensión interna. Cuando una persona enfrenta una mala racha, la mente se vuelve inquieta.
surgen pensamientos insistentes, ¿y si esto empeora? ¿Y si nunca cambia? Esas preguntas se sienten tan reales que parece imposible ignorarlas. Pero el problema no es que aparezcan, el problema es vivir desde ellas. Aquí surge otra confusión común. Muchos intentan afirmar cosas positivas mientras, en silencio, continúan sintiendo lo contrario. Y no hay fallo en eso, es simplemente humano. Pero esa contradicción interna crea una especie de choque energético, una fricción emocional que termina desgastando. Por eso el método Yo me acuerdo cuando es tan liberador. En vez de intentar forzarse a creer algo que aún se siente lejano, uno se desliza con suavidad hacia una nueva posición mental. No se niega el presente, se lo reubica. Neville decía en At Your Command: debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que ese sentimiento te posea completamente. ¿Y cómo conseguir ese sentimiento cuando el presente pesa? Recordándolo como si ya hubiera sido superado. Por ejemplo, supón que alguien está viviendo momentos de incertidumbre laboral. Mensajes sin respuesta, oportunidades que parecen congeladas, un temor persistente de que todo siga igual. En vez de repetir esa ansiedad, esa persona se sitúa mentalmente en un punto donde ya recuperó estabilidad y claridad. Desde ese nuevo estado, mira su situación actual con distancia. Yo me acuerdo cuando me sentía perdido y nada parecía avanzar, qué sorprendente es mirar atrás y ver cómo todo cambió. Ese movimiento interno crea un puente emocional hacia una realidad diferente. Otro ejemplo. Imagina que alguien está atravesando una etapa complicada en lo personal, donde las interacciones se sienten tensas o confusas. En vez de revivir una y otra vez la misma frustración, esa persona se coloca imaginativamente en un estado donde ya vive la tranquilidad que desea. Desde ahí recuerda. Yo me acuerdo cuando las conversaciones eran difíciles y todo se sentía incierto, qué alivio haber dejado eso atrás. Lo importante no es repetir la frase, sino adoptar la sensación que la frase implica. Porque como decía Neville en El poder de la conciencia, el cambio de conciencia es lo único que transforma el mundo. Y el método Yo me acuerdo cuando precisamente mueve la conciencia sin resistencia, sin lucha y sin fricción. El mensaje central es simple pero revolucionario. No necesitas convencerte de que todo está bien, solo necesitas colocarte mentalmente en un punto donde ya lo superaste. Ese desplazamiento interior, aunque parezca pequeño, es el inicio de un cambio profundo. Nada cambia afuera hasta que cambias quien estás siendo por dentro. Esa frase puede incomodar al principio, pero también libera. Porque muestra que tu vida no depende de algo externo que tengas que esperar, sino de un ajuste silencioso, interno, que está completamente bajo tu control. Muchas personas creen que su identidad está hecha de experiencias pasadas, de lo que vivieron, de lo que perdieron, de lo que les salió mal. Sin darse cuenta, quedan atrapadas en una especie de narrativa fija, como si lo que son hoy fuera una continuación inevitable de lo que fueron ayer. Ese patrón emocional puede sentirse sutil, pero influye profundamente en cada pensamiento y cada reacción. Neville lo explica con absoluta claridad en El poder de la conciencia. Eres libre de elegir el estado que quieres ocupar, pero una vez que lo eliges, se convierte en tu realidad. Y si un estado se convierte en tu realidad, cambiar de estado es cambiar de identidad. Aquí aparece una de las dificultades más comunes. Las personas intentan cambiar su vida, sin cambiar la historia interna desde la que actúan. Quieren un resultado distinto, pero siguen reaccionando desde la misma emoción, la misma preocupación, la misma interpretación de sí mismas. Intentan avanzar con viejos lentes. El método Yo me acuerdo cuando rompe ese círculo porque no solo te aleja del problema, te mueve hacia una identidad distinta. No estás diciendo quiero que esto cambie, sino esto ya cambió. Y en esa diferencia está todo el poder. Neville decía en Resurrección: tu viejo estado debe morir para que el nuevo pueda vivir. No significa luchar contra tu vieja identidad, sino soltarla por desuso, como una prenda que ya no te queda. Por ejemplo,
Imagina a alguien que siempre se ha visto a sí mismo como una persona con mala suerte para que las cosas fluyan. Cada día confirma esa idea con pequeñas frustraciones. Sin darse cuenta, vive desde la identidad de todo me cuesta. Ahora bien, al usar yo me acuerdo cuando, esa persona empieza a narrar su propia vida desde otro lugar. Yo me acuerdo cuando creía que todo era difícil, qué curioso pensar que alguna vez pensé así. Esa frase no solo cambia el estado, cambia la identidad. Otro ejemplo. Supón que alguien se ve a sí mismo como alguien que no logra sostener estabilidad emocional. Una y otra vez repite esa historia mental. Al usar yo me acuerdo cuando algo se afloja internamente, una nueva identidad se vuelve disponible. Yo me acuerdo cuando reaccionaba impulsivamente y las emociones me dominaban, qué diferente soy ahora. La clave está en entender que esta frase implica un salto de conciencia. No estás intentando ser distinto. Estás recordando que ya lo eres. Neville lo detalla en La conciencia es la única realidad. La verdadera transformación ocurre cuando asumes el sentimiento de ser ya lo que deseas ser. No eres lo que te pasó, ni lo que temes, ni lo que el mundo cree. Eres el estado que decides ocupar. Y cuando decides ocupar un estado nuevo, tu identidad se reconfigura sin esfuerzo. Yo me acuerdo cuando es la puerta. El final definido crea el camino. Esa frase tiene el poder de cortar de raíz la confusión y la duda. Porque tantas veces las personas se pierden en los detalles del cómo, del cuándo y del qué debo hacer, que olvidan lo fundamental, el final es lo único que moldea toda la experiencia. Neville lo decía en La ley y la promesa. El final que imaginas contiene dentro de sí todos los medios necesarios para su cumplimiento. Esto significa que no tienes que adivinar cómo llegará tu cambio. No tienes que planear cada paso, ni preocuparte porque hoy parezca imposible. Si eliges el final correcto, el estado donde tu deseo ya es real, el camino se organiza por sí mismo. Pero hay algo que muchas personas no saben. Cuando uno piensa en el final, normalmente lo hace como si fuera un sueño lejano. Como algo que ojalá pase. Y desde ese lugar no hay poder. Porque sigues pensando desde tu estado actual, no desde el final. Aquí aparece el error que pasa desapercibido. Creer que desear intensamente es suficiente. El deseo es el inicio, pero no la transformación. Neville explica en Tu fe es tu fortuna. Debes sentirte en el final, no intentar llegar a él. Y sentirte en el final es asumir que ya ocurrió. El método yo me acuerdo cuando es perfecto para lograrlo porque no te pide que imagines un futuro brillante que aún no crees, sino que te coloques más allá, en un punto donde ese futuro ya se cumplió. Y luego mires tu presente como un recuerdo distante. Por ejemplo, piensa en una persona que lleva tiempo deseando estabilidad emocional. Ha leído, ha intentado, ha cambiado hábitos, pero sigue experimentando altibajos. Le parece que su final está muy lejos. Sin embargo, con yo me acuerdo cuando, da un salto de conciencia. Yo me acuerdo cuando mi mente era un torbellino y las emociones me arrastraban, qué diferente es verme ahora tan en paz. Eso no solo redefine su final, redefine el camino. Otro ejemplo. Imagina que alguien está tratando de mejorar su situación económica, pero cada día revisa números, cuentas, pagos pendientes, y todo se siente igual. En vez de forzarse a creer que todo está bien, respira desde un estado distinto. Yo me acuerdo cuando mis ingresos eran inestables, qué alivio saber que eso quedó atrás. Desde ese punto, el final no es un sueño, es un hecho. Y aquí está la clave, cuando te posicionas en el final, tu presente pierde fuerza. No lo niegas, simplemente deja de ser tu identidad. Neville lo expresa con precisión en La conciencia es la única realidad. El estado del deseo cumplido debe dominar tu mente hasta que reemplace al estado anterior. Eso es exactamente lo que hace este método, reemplaza el ahora por el ya pasó. Y al hacerlo, una nueva realidad empieza a organizarse alrededor de ti. No necesitas saber cómo cambiará todo.
Solo necesitas saber dónde quieres estar. Y recordarlo como un hecho cumplido. El final es la semilla. El resto crece solo. El deseo no es el problema, el apego es la cadena. Esa frase golpea porque es real. Hay personas que desean intensamente algo, pero esa intensidad se transforma en ansiedad, tensión, preocupación. En vez de sentirse acercadas a su deseo, se sienten más lejos. Es como si esa tensión las empujara en la dirección contraria. Neville lo explica en El poder de la conciencia. El deseo es una llamada hacia el estado que ya existe en tu interior. El deseo en sí no duele. Lo que duele es la sensación de que lo que quieres todavía no es tuyo, que está distante, que depende de condiciones externas, que todavía no llegó. Aquí nace uno de los errores más comunes. Creer que pensar todo el día en el deseo acelerará su manifestación. Pero lo que realmente hace es mantener viva la idea de que algo falta. El método Yo me acuerdo cuando resuelve ese patrón porque neutraliza la sensación de carencia sin obligarte a negar lo que quieres. No renuncias al deseo, simplemente lo colocas en un punto de tu línea de tiempo donde ya ocurrió. Neville decía en La ley y la promesa: nada viene de afuera, todo emerge de dentro. Y cuando entiendes que tu deseo ya está cumplido en tu conciencia, el apego pierde fuerza automáticamente. Por ejemplo, piensa en alguien que anhela estabilidad económica. Ese deseo es genuino. Pero cada vez que revisa su cuenta o piensa en el futuro, siente tensión. Sin querer, está sosteniendo la emoción del todavía no. Cuando usa Yo me acuerdo cuando, ocurre algo sutil. Yo me acuerdo cuando vivía con incertidumbre financiera, qué sensación tan distinta es estar ahora en paz con mis ingresos. El deseo no desaparece. El apego sí. Otro ejemplo. Imagina a alguien que desea armonía en una relación. Lo piensa, lo imagina, lo quiere, pero cada día se pregunta si llegará, si la otra persona cambiará, si habrá señales. Esa espera se vuelve agotadora. Con Yo me acuerdo cuando, cambia la energía desde adentro. Yo me acuerdo cuando mis relaciones se sentían inestables, es increíble ver lo natural que se ha vuelto la armonía ahora. Ese estado emocional interior, ligero, resuelto, sin lucha, es el que abre las puertas. Neville lo aclara en La conciencia es la única realidad. El sentimiento del deseo cumplido es el que produce los hechos. Y no puedes sentir algo cumplido si estás emocionalmente apretado alrededor del deseo. No se trata de pensar menos en lo que quieres, sino de pensarlo desde otro lugar. No desde la falta, sino desde la memoria. Recordar tu presente como pasado disuelve el apego sin que tengas que forzarte a dejar ir. Cuando ya eres, en tu conciencia, la persona que vive ese deseo cumplido, la necesidad de controlar desaparece. Surge una calma profunda, una certeza suave que no depende de señales externas. Yo me acuerdo cuando no te obliga a renunciar a tu sueño. Te libera del peso de perseguirlo. Y en ese alivio, el deseo fluye hacia ti con naturalidad. El deseo no te ata. El apego sí. Y cuando sueltas la necesidad, lo que quieres tiene espacio para manifestarse. Lo que repites dentro de ti se convierte en tu mundo. Esa frase es una revelación. Muchas veces, la gente no se da cuenta de que su vida diaria está guiada por una conversación interna silenciosa, constante, que opera como un imán. No importa lo que digas hacia afuera, lo que te dices en secreto es lo que determina tu experiencia. Neville lo expresa con claridad en El poder de la conciencia. La conversación interna es la siembra de la que tu vida externa recoge su cosecha. Pero la mayoría repite siempre lo mismo: dudas, quejas, temores, suposiciones negativas. No porque lo quieran, sino porque el hábito ha tomado el control. Aquí aparece uno de los errores más comunes. Muchas personas creen que deben luchar contra sus pensamientos para cambiarlos. Intentan callar la voz interna, reprimirla o sustituirla por frases positivas que no sienten. Esto solo genera más resistencia. Neville decía en La ley y la promesa:
No luches contra el estado indeseado, reemplázalo. Y esa es exactamente la elegancia del método Yo me acuerdo cuando, no te pide que pelees contra tu diálogo interno, sino que lo transformes desde una posición más elevada. Por ejemplo, imagina que alguien enfrenta pensamientos recurrentes sobre escasez. Cada vez que revisa algo relacionado con dinero, su mente repite frases como, nunca alcanza, y si mañana es peor, todo es difícil. Al usar Yo me acuerdo cuando, esa conversación interna da un giro completo. Yo me acuerdo cuando me preocupaba constantemente por el dinero, qué cambio tan profundo vivir con estabilidad ahora. La voz interna deja de ser una enemiga y se vuelve un recordatorio de un pasado superado. Otro ejemplo. Supón que alguien lucha con inseguridades personales. Sus pensamientos, sin querer, refuerzan viejas heridas, no soy suficiente, siempre fallo, nunca me eligen a mí. Pero al posicionarse en un futuro donde esa inseguridad es solo un recuerdo, su conversación interna se realinea. Yo me acuerdo cuando dudaba de mí en cada decisión, qué diferente es sentirme seguro ahora. Este cambio no es superficial, es estructural. Cambia el tono emocional desde el que vives. Neville decía en La conciencia es la única realidad. Debes asumir en tu imaginación aquello que deseas ser y continuar conversando interiormente desde ese estado. Y eso es exactamente lo que hace este método, te mueve a un estado donde tu diálogo interno ya cambió y desde ahí se filtra hacia tu vida entera. Tu conversación interna no se cambia pensando más fuerte. Se cambia moviéndote a un estado distinto. Y una vez en ese nuevo estado, hablar como alguien transformado se vuelve natural. Yo me acuerdo cuando funciona porque coloca tu mente en el futuro cumplido, para que tus palabras internas reflejen esa nueva identidad. El presente deja de tener autoridad sobre ti. Se convierte en un capítulo viejo, no en una sentencia. La transformación real ocurre cuando tu diálogo interno deja de repetir tu dolor y empieza a narrar tu victoria. No como un deseo, sino como un recuerdo. Porque cuando recuerdas, aunque sea imaginativamente, que ya superaste lo que hoy te pesa, tu conciencia cambia de lugar. Y al cambiar tu conciencia, tu mundo cambia también. No necesitas saber cómo llegar, el camino se forma cuando asumes que ya llegaste. Esa frase resume una de las ideas más potentes de Neville. Muchas personas se bloquean no por falta de deseo, sino porque intentan anticipar cada paso. Creen que si no ven señales externas, nada está ocurriendo. Y esa necesidad de control les impide moverse internamente. Neville explica en La ley y la promesa. El puente de incidentes aparecerá por sí mismo cuando permanezcas fiel al final. Ese puente es invisible al principio. No es una estrategia, ni un plan, ni una secuencia lógica de eventos. Es simplemente la reorganización natural del mundo externo en respuesta a tu cambio interno. Pero aquí aparece un error muy frecuente. Las personas dudan en asumir el final porque no pueden imaginar cómo se resolverá el proceso. Creen que deben tener claridad absoluta sobre cada paso, cuando en realidad esa claridad aparece después del cambio de conciencia, no antes. El método Yo me acuerdo cuando hace precisamente eso. Te lleva al final sin que tengas que saber cómo llegaste. Es como adelantarte en tu propia historia para recordar lo que hoy estás viviendo como un capítulo ya cerrado. Por ejemplo, imagina a alguien que quiere mejorar su entorno laboral. Tal vez se siente limitado, sin reconocimiento, como si sus oportunidades fueran pocas. Desde ese estado, pensar en una mejora parece lejano y confuso. Pero al usar Yo me acuerdo cuando, ya no necesita visualizar detalladamente el camino. Basta con colocarse en una posición futura donde todo está resuelto. Yo me acuerdo cuando me sentía estancado en el trabajo, qué increíble ver cómo todo se acomodó a mi favor. Ese cambio crea el puente sin esfuerzo. Otro ejemplo. Supón que alguien siente que su vida personal se encuentra en un periodo de transición complicada. Tal vez haya incertidumbre, dudas, silencio o cambios inesperados. En vez de preocuparse por cómo se solucionará, se desplaza mentalmente a un futuro donde ya hay claridad.
Yo me acuerdo cuando todo parecía incierto, qué paz mirar atrás y ver cómo todo tomó sentido. Ese simple movimiento interno inicia el puente. Neville lo explica en El poder de la conciencia. Mantente fiel a tu final, y tu mundo debe conformarse con esa fidelidad. El puente no es algo que tú construyes, se construye solo. Tu único trabajo es mantenerte en el estado final. Tu puente de incidentes no necesita ser lógico. No necesita ser predecible. No necesita tener sentido al principio. Lo único que necesita es tu permanencia emocional en el estado donde tu deseo ya está cumplido. Cuando dices yo me acuerdo cuando, estás afirmando que ya cruzaste ese puente. Que ya estás en la otra orilla. Y desde esa posición, cualquier evento que aparezca, aunque al principio parezca aleatorio, forma parte del proceso que te lleva al resultado. El método no solo cambia tu percepción, cambia tu ruta. Y el mundo se reorganiza alrededor de tu nueva identidad. No estás obligado a entender cómo sucederá tu transformación. Solo estás llamado a asumir que ya ocurrió. El puente aparecerá. Siempre lo hace. La realidad cambia justo después de que tú cambias, no antes. Esta frase revela un punto clave: muchas personas esperan ver resultados externos para recién entonces sentirse diferentes. Pero esa lógica siempre mantiene el deseo lejos, porque coloca el poder fuera de uno mismo. La transformación comienza en el estado interno, y solo después el mundo responde. Neville lo expresó claramente: en la conciencia es la única realidad. El mundo te muestra siempre la imagen de la que estás consciente. Si tu conciencia cambia, lo externo no tiene otra opción más que ajustarse. Pero hay algo importante: ese ajuste no siempre se ve de inmediato. Primero, cambia tu sensación interna. Luego, se abre un pequeño espacio emocional. Después, aparecen señales sutiles. Y finalmente, la realidad se reorganiza. Lo que ocurre entre tu cambio interno y su manifestación es lo que muchas personas interpretan como nada está pasando. Y ahí se rinden. No porque el método falle, sino porque pierden fidelidad en el estado que ya asumieron. Aquí entra en juego yo me acuerdo cuando. Esta técnica mantiene vivo tu nuevo estado incluso cuando lo externo todavía no lo refleja. Neville decía en La ley y la promesa: mantente fiel al final, aunque el mundo te niegue los hechos. Esta fidelidad no es rigidez, no es tensión, no es lucha. Es calma. Es esa sensación suave de que ya superaste lo que antes te preocupaba. Por ejemplo, imagina a alguien que ha vivido por meses una sensación de estancamiento personal. Todo parece lento, repetitivo, sin brillo. Esa persona comienza a usar yo me acuerdo cuando, colocándose en un estado donde esa etapa quedó atrás. Yo me acuerdo cuando mis días se sentían iguales y sin dirección, qué diferente se siente ahora que todo fluye con propósito. Durante los primeros días, quizás nada cambia afuera. Pero algo cambia adentro. La presión afloja, la energía se expande, la visión se aclara. Eso es la realidad empezando a ceder. Otro ejemplo. Piensa en alguien que se ha sentido emocionalmente desconectado, como si hubiera una distancia con lo que realmente desea. Al usar el método, da un salto interno. Yo me acuerdo cuando vivía con ese vacío en el corazón, qué sorprendente sentir ahora tanta conexión. Antes de que algo cambie afuera, la sensación interna ya es distinta. Y esa diferencia es la semilla de un cambio mayor. Neville afirma en El poder de la conciencia: nada permanece igual cuando un nuevo estado domina tu ser. Ese dominio no es un esfuerzo, es una postura interna. Es la manera en la que respiras, piensas y recuerdas. El mundo no cambia porque haces algo nuevo. Cambia porque eres alguien nuevo. La técnica yo me acuerdo cuando adelanta emocionalmente tu conciencia al resultado final, para que tu mundo ya no pueda sostener la vieja historia. Y en ese impulso, todo lo que antes parecía rígido comienza a moverse. Los cambios externos no son magia, son respuesta. Son consecuencia de tu nueva identidad asumida.
cuando permaneces en el estado del deseo cumplido, incluso cuando nada parece moverse, estás ejerciendo el poder más alto que enseñó Neville. La fidelidad al final, aún sin evidencia. Y esa fidelidad siempre produce frutos. Siempre. Eres el único escritor de tu destino, el mundo solo interpreta tu guión interno. Esta frase resume la conclusión más poderosa de todas las enseñanzas de Neville. No estás aquí para ver cómo la vida te sucede, ni para adivinar qué vendrá. Estás aquí para asumir el papel del creador, para recordar que todo comienza en tu conciencia y que nada tiene más autoridad que tu estado interno. Neville lo dijo con claridad: en la conciencia es la única realidad. Tu única obligación es asumir el estado que deseas, el resto lo hará la vida por ti. Esta es la esencia final del método Yo me acuerdo cuando. No se trata solo de transformar tu presente, sino de recuperar tu papel como autor de tu existencia. Uno de los errores más sutiles que cometen muchas personas es creer que su historia ya está escrita. Piensan que lo vivido define lo que pueden lograr, que las circunstancias limitan lo posible, que su identidad es el resultado de experiencias pasadas. Pero el pasado no es un dictador, es solo una colección de recuerdos sostenidos por tu estado actual. Cuando cambias de estado, el pasado pierde poder. Y cuando usas Yo me acuerdo cuando, reescribes tu historia desde el final. No sigues siendo el personaje atrapado en un capítulo difícil, te conviertes en el narrador que mira ese capítulo como algo ya superado. Por ejemplo, piensa en alguien que durante años cargó una sensación de fracaso. Cada intento, cada oportunidad perdida, cada error se convertía en evidencia de una identidad limitada. Pero con el método, esa persona se mueve mentalmente a un futuro donde su vida ya tomó un giro completo. Desde ahí, recuerda. Yo me acuerdo cuando vivía sintiendo que nunca avanzaba, qué diferente es ahora ver todo lo que logré. Esa frase cambia la historia, no solo el estado. Otro ejemplo. Imagina a alguien que ha sentido soledad durante mucho tiempo. Esa emoción se volvió tan familiar que casi parecía parte de su personalidad. Pero al usar Yo me acuerdo cuando, se proyecta a un futuro donde ya vive conexión, compañía, afecto. Desde ese final cumplido afirma: yo me acuerdo cuando sentía que estaba solo, qué extraño pensar que alguna vez viví así. En ese instante, deja de ser víctima del pasado y se convierte en autor del presente. Neville decía en El poder de la conciencia: cuando cambias tu concepto de ti mismo, cambias tu mundo. No dijo cambia tu mundo y luego cambia tu concepto, sino al revés. Esa es la ley fundamental. Tu identidad crea tu realidad. No eres un observador pasivo del universo. No estás esperando señales externas para moverte. No estás repitiendo una historia inevitable. Eres la causa, no el efecto. Eres la semilla, no la tierra. Eres el origen, no la consecuencia. Yo me acuerdo cuando no es solo una técnica, es un cambio de posición en la vida. Te coloca en el papel del que ya venció, del que ya logró, del que ya ascendió. Y desde ese lugar, tu historia empieza a obedecer a tu nueva conciencia. Neville lo resume en una frase perfecta de la ley y la promesa. Lo que imaginas con sentimiento se convierte en tu experiencia. Así cierras este ciclo. Imaginando desde el final, recordando el presente como pasado, y escribiendo cada página de tu vida con la autoridad de quien sabe que el poder siempre estuvo dentro. Tu historia está en tus manos. Y este es el momento de escribir un nuevo capítulo. Recuerda, tu imaginación no es un escape, es el inicio de tu nueva realidad. Si este mensaje resonó contigo, es porque en algún punto de tu vida ya sentiste que eras más grande que tus circunstancias. Y hoy lo confirmaste. No importa cómo se vea ahora tu camino, lo esencial es quién decides ser desde este momento. Neville enseñaba que la conciencia es la llave, y tú acabas de recibir una de las herramientas más poderosas para abrir puertas que antes parecían cerradas. Yo me acuerdo cuando no es solo una frase, es una decisión interna. Una forma de narrar tu existencia desde la victoria, no desde la espera.
Así que llévate esto contigo. Cada vez que mires tu vida, hazlo desde el final. Cada vez que dudes, recuerda que el deseo ya está cumplido en tu interior. Y cada vez que el mundo te diga no se puede, responde desde tu estado más elevado. Yo me acuerdo cuando creía que era difícil, qué diferente es ahora. Si te gustaría seguir profundizando en estos temas, o si quieres escuchar más enseñanzas de Neville y otras herramientas de manifestación consciente, te invito a quedarte en este canal. Aquí seguimos creciendo juntos, paso a paso, cambio tras cambio, estado tras estado. Gracias por escuchar, por estar aquí y por permitirte este espacio. Lo mejor de tu historia no está adelante, ya está dentro de ti esperando ser asumido. Nos encontramos en el próximo video.